lo que ya dijeron mis otros colegas de seguridad informática, y quiero hablar primero sobre el programa que va a ejecutarse en esa máquina. Quiero hablar en una forma de alto nivel, no quiero entrar en la implementación de si se va a usar chip, si no se va a usar chip, si se va a usar tinta para escribir el voto. Yo quiero hablar del programa como un programa informático que va a ejecutarse en esa máquina. Y, esa máquina, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una parte mecánica, una parte electrónica y una parte, lógica, ¿no? Entonces, ese programa va a tener, sea cual sea el programa, va a tener ciertas características, ¿no? Ese programa va a tener una lógica de procesamiento, va a tener una entrada que va a ser emitir voto, por ejemplo. Uno elige el voto en una pantalla o como sea, una palanca, lo que sea. Ese programa lo que va a hacer es va a capturar esa información y va a producir una salida, ¿no? Entonces, es ingresar voto, y lo que sale del programa va a ser imprimir en el chip y imprimir en un medio con tinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es importante es que se entienda que que la empresa que desarrolle ese programa, que no es que el programa que va a estar ejecutándose en esa máquina va a ser solamente el software que desarrolle esa máquina, porque ¿qué pasa? El software va a estar corriendo en un sistema operativo. Ese sistema operativo va a estar corriendo sobre otros programas que están corriendo en los componentes electrónicos, ¿no? Ya sea como los microprocesadores, los microcontroladores. Y ahí ya, por ejemplo, si vamos al caso, yo no quiero ir mucho al caso de la boleta única electrónica, pero si vamos al caso de la boleta única electrónica, tenemos el programa que escribió MCA, que estaba corriendo en un sistema operativo Linux, que ya tiene más de 15 millones de líneas de código, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que el programa que va a estar corriendo en realidad son millones y millones de líneas de código, ¿no? Parte de este programa puede ser que esté cargado ya en la máquina, o como vimos anteriormente, en un DVD externo donde se inserta y se carga parte del sistema operativo. Pero ¿qué pasa? Hay código que ya va a estar en esa máquina, hay código que ya está, como vimos por ejemplo en la presentación, la del enano, vimos el chip Atmel. Eso ya tiene código que ya está grabado en la placa, digamos, y después hay código que por ahí entra con un DVD o como sea, ¿no? Entonces yo lo que quiero hablar es de una realidad que es atacar el hardware, ¿no? Hay algo que se llama hardware hacking, ¿no? Y hay muchas empresas, yo actualmente... Los expositores anteriores. El día martes, fundamentalmente, el día jueves que viene, la reunión, ¿no es cierto?, va a girar en torno a demostraciones prácticas que van a requerir un tiempo más extenso que los simples 10 minutos. Era el equipo informático de las universidades nacionales haciendo el simulacro y la Asociación Gremial de Computación. Entonces, por lo tanto, eso implicaría tener un conocimiento previo de las condiciones que imperan el salón y darle la oportunidad a los expositores anteriores que repitan ya, ¿no es cierto?, el jueves, junto con los demás críticos al funcionamiento, la experiencia que ahora no se puede realizar. Simplemente voy a invitarlos para volver el jueves. Gracias. Bueno, lo que quiero hablar y quiero hacer foco es la realidad de lo que es atacar al hardware, atacar los componentes electrónicos de cualquier tipo de máquina, por más que imprima con chip, con lo que sea, ¿no? Yo trabajo con una empresa en los Estados Unidos que es pionera en ese tipo de técnicas, que tiene laboratorios de millones de dólares, y lo que hacen es investigar técnicas para poder atacar estos componentes, ¿no? Y trabajan, con fabricantes de microcontroladores, de microprocesadores y elementos que se usan en cualquier tipo de máquina, ya sea computadoras o dispositivos embebidos, como vemos acá, ¿no? Este tipo de técnicas la mayoría son propietarias y van desde leer con un microscopio ciertos componentes para sacar información, como por ejemplo lo que vimos del chip, lo que se mostró como el enano. Se podría ver con un microscopio, se podría ver cuál es el código de eso, se podría auditar eso. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que que no tenemos la infraestructura como para tener este tipo de microscopios, este tipo de expertise para poder hacer este tipo de auditorías a nivel de hardware, ¿no? Otro tipo de ataque que puede ser sobre los componentes, el hardware sería los componentes electrónicos, sería modificar estos componentes
hacer una leve modificación para que cambie el flujo, digamos, del programa, que cambie las instrucciones por las que fueron programados. Para poder hacer esto, obviamente, se necesita acceso físico a la máquina, ¿no? Estamos hablando de poder tener acceso a una máquina y poder manipularla, porque todo este tipo de técnicas son sobre los circuitos, no eso es la parte lógica, no es sobre el software, sino que es atacando los componentes electrónicos. Por ejemplo, ¿no? Si habíamos visto que se usaba un DVD anteriormente con un sistema operativo, se ponía en la máquina y eso leía las instrucciones que se habían programado. Pero ¿qué pasaría si alguien modifica a nivel de componentes electrónicos, se hacen modificaciones en el hardware para que cuando lee cierta cadena de caracteres se cambie por otra, ¿no? Eso es muy difícil de auditar. ¿Por qué? Porque es algo físico, es algo que puede ser una modificación en una máquina o en 200 y no hay forma de auditar la integridad de esos componentes electrónicos. Entonces, digamos, ¿cuál es el problema? Que las máquinas en cierto motivo se van a distribuir por el país, van a caer en manos de alguna persona que ya sea o robando una máquina o consiguiéndola de alguna otra forma, digamos, podría tener acceso a esa máquina, hacer alguna técnica como para poder, aunque sea extraer el código, extraer la lógica de procesamiento de esa máquina para entenderla y ver si puede encontrar alguna falla, ¿no? Y además poder crear una técnica para poder modificarla de una manera fácil, como vimos el cable que vimos en las diapositivas de Javier Maldone, que vimos que había un cable. Entonces, si esa persona tiene conocimiento de cómo la máquina funciona, ¿qué es lo que puede hacer? Puede hacer un ataque que dice, bueno, yo conecto algo, un segundo, y ya instalo algo ahí, o modifico algo en los componentes electrónicos, ¿no? Entonces, no hay forma de estar 100% seguro de que la máquina que se auditó el software, sea realmente la que, digamos, la que va a estar en todas las mesas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber modificaciones del hardware, y cuando uno hace una verificación criptográfica para verificar la integridad de ese programa, porque si nosotros lo que vamos a hacer es vamos a verificar la integridad de ese programa para que se verifique que realmente el programa que se auditó sea el que corra la máquina. Entonces, eso se hace a nivel de software. Pero ¿cuál es el problema? Que si los componentes electrónicos se cambian o se modifican, esa validación nunca se va a poder hacer bien. Ese es uno de los primeros temas que, bueno, que lo que hace es, digamos, que cualquier programa informático que esté corriendo sobre una máquina, digamos, la integridad va a ser violada si se tiene acceso físico a la máquina. ¿Por qué? Porque uno ya tiene acceso físico, es como si yo conectara algo acá a un mouse y ya tengo, digamos, ya puedo cambiar la integridad de la máquina, ¿no? Entonces, siempre que hay acceso físico, los componentes electrónicos se pueden manipular. Por otro lado, lo que quiero hablar es de un tema importante, es que no se propone una métrica para clasificar las vulnerabilidades que pueden llegar a existir, ¿no? O sea, es como que si no se define, digamos, cuál va a ser una vulnerabilidad tan crítica en la que uno diga, bueno, cancelemos esto y no votemos con voto electrónico, si no se tiene, digamos, un límite máximo del riesgo que se va a tolerar, entonces, digamos que nunca se va a poder estar seguro de que ni con la vulnerabilidad más crítica de la historia se pueda llegar a dar marcha atrás y decir, bueno, la verdad nos confundimos, esto ya es muy grave, ya se puede votar cualquier persona de una forma muy simple y se puede hacer un fraude terrible, y como no hay definido un límite máximo del riesgo que se quiere tomar, entonces nunca se va a poder encontrar un punto de inflexión en el que se va a decir, bueno, paremos todo. Entonces, para que esto surja, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero se tiene que definir quién es el que va a poner el riesgo a las vulnerabilidades que puedan aparecer, ¿no? Y, digamos, cómo se va a calcular ese riesgo, o sea, qué organismo se va a utilizar para decir esto es crítico, esto es algo medio, esto es algo bajo, esto no tiene importancia, ¿no? Pero bueno, para que pase todo esto, lo que primero tiene que pasar es que en los proyectos digamos, que se acepte que va a haber vulnerabilidades. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, que primero ya se acepte que va a haber vulnerabilidades y ya se empieza a definir un sistema sobre el cual, digamos, se pueda clasificar estas vulnerabilidades. Nada más tengo que decir. Muchas gracias. El jueves que viene, 13 horas, nueva reunión.